Bien, ayer iniciamos el tema de la manera como la disciplina debe ser administrada. Y esto hablábamos, debe hacerse con sensibilidad y sabiduría, no como un proceso mecánico, pero sí reconociendo, en efecto, la manera como el pecado viene y es sostenido por las personas. Así que hablábamos del tratamiento de pecados públicos. Ayer hablábamos de los pecados de carácter privado, pecados comunes, ocultos y menores, le llamamos así. Y en segunda medida, hoy nuestro tema será el tratamiento que la palabra de Dios nos enseña de pecados públicos, escandalosos, sostenidos, corporativos y mayores. Cuando hablo de sostenidos, quiere decir que se mantienen, es decir, que no es un asunto ocasional, sino que se sostienen por mucho tiempo. Así que pecados públicos, escandalosos, sostenidos, corporativos, es decir, que afectan al cuerpo, no a unos del cuerpo, sino al cuerpo en su totalidad, y mayores. Debemos aclarar, claro, que pecado es pecado, eso no está en discusión. Este no es un tema donde queramos escalonar pecados de acuerdo a si unos son más pecado que otro, en un sentido. Todo pecado es reprochable, todo pecado merece la ira y la desaprobación del Señor, eso es bíblico, que todo pecado debe ser mortificado y que el creyente no debe justificar ni permitir ninguno de ellos, también lo creemos. Hemos de entender que también por todos los pecados de su pueblo, Cristo fue llevado a la cruz del Calvario, sean públicos, privados, sostenidos, ocasionales, de cualquier categoría, por todo pecado. Y eso le da cierta solemnidad al tema que estamos tratando, porque el Señor fue a la cruz por todo pecado de su pueblo, sea una mentira, sea un asesinato, cualquier cosa. Cristo la llevó en la cruz y eso nos indica que para Dios toda justicia debió ser cumplida por Jesucristo a favor de todo tipo de pecado. Pero sin duda, de otra manera, hay pecados llamados mayores y corresponden a aquellos cuya naturaleza es más perversa, dañina y obstinada. Y aquí quiero apoyarme en el Catecismo Mayor de Westminster, que nos ofrece esta aclaración que me parece indispensable a la hora de entender el punto de esta noche. Dice en la pregunta 150, son igualmente detestables en sí mismas a la vista de Dios todas las transgresiones de sus mandamientos. La respuesta es: todas las transgresiones de la ley de Dios no son igualmente detestables. Algunos pecados en sí mismos, por razón de varias circunstancias agravantes, son más detestables que otras a la vista de Dios. Así que, a favor de esto, tenemos que decir que aunque el pecado es detestable, todo pecado es detestable ante los ojos de Dios, no todos son igualmente detestables. Unos son detestables, otros son más, y esto a causa de varias circunstancias agravantes. Eso lo hace más detestable, de tal forma que en el sistema de justicia divino, donde Dios es el estándar, por supuesto, Cristo pudo decirle a Pilato: el que a vosotros me entregó mayor pecado. O sea que hay ciertas circunstancias que hacen que un pecado tan detestable como es, sea mayor que otro. La siguiente pregunta da mucha más luz del catecismo. La 151 dice: ¿cuáles son las circunstancias agravantes que hacen a algunos pecados más detestables que otros? ¿Qué hace que un pecado sea más detestable que otro? ¿Cuáles son las circunstancias que hacen esto? Y dice la respuesta: los pecados pueden ser más graves si se considera, primero, las personas que ofenden,
es decir, el ofensor. ¿Quién es el ofensor? ¿Por qué es agravante? Dice si ellas son personas de mayor edad, de gran experiencia o gracia, eminentes por su profesión, cualidades, situación, oficio, si son guías de otros, de tal manera que su ejemplo pueda ser seguido por otros. Así que el pecado es mayor si quien lo comete tiene cierta reputación, ya sea de edad, de experiencia, de liderazgo. Eso hace un pecado más detestable que otro. Y esto porque su ejemplo puede ser seguido por otro, aunque obviamente el pecado del padre y del hijo son iguales. El del padre en este caso revestiría mayor gravedad porque él, como en el caso de Acán, no solo moriría él por su pecado, sino su familia, y fue a experimentar el pecado por su guía, o la consecuencia del pecado. Segundo agravante, las partes ofendidas, es decir, ¿quién es el ofendido? Entonces, ¿qué agrava un pecado? ¿Quién lo comete? Si su dignidad es mayor, su pecado es mayor. Segundo, ¿a quién se ofende? Por ejemplo, si es directamente contra Dios, contra sus atributos y culto, contra Cristo o su gracia, contra el Espíritu Santo, su testimonio y obras, contra los superiores, hombres eminentes, y en lo que estamos especialmente relacionados u obligados con ellos, si es contra alguno de los creyentes, especialmente si es un hermano débil, si es contra las almas de ellos o de otro, y bien común de todos o de alguno. Como se puede dar cuenta, pecar, por ejemplo, contra Dios, conlleva más pecado, contra sus atributos ocultos, contra cualquiera de las personas de la Trinidad, contra superiores, contra los que estamos más obligados. No estamos tan obligados, por ejemplo, con una persona que no conocemos que con una que sí conocemos. Por ejemplo, pecar contra un desconocido que pecar contra, qué sé yo, el cónyuge. Aunque ambos son pecado, uno reviste más gravedad. Si es contra el cuerpo de Cristo, reviste más pecado. Especialmente si es un hermano débil. También si es contra las almas o el bien común de todos. Tercero, lo que agrava más el pecado es la naturaleza y cualidad de la ofensa. Es decir, hay pecados donde se peca por inferencia, pero reviste más pecado cuando es contra la letra expresa de la ley. Si quebranta muchos mandamientos conteniendo en ellos muchos pecados, si no solo se ha concebido en el corazón, sino que se hace realidad en palabras y actos, si escandaliza a otros y no admite reparación, si es contra modales, misericordias, juicios, contra la luz de la naturaleza, contra la convicción de conciencia, con amonestación pública o privada, si se hace a pesar de las censuras de la Iglesia, de penas civiles, y si son contra nuestras oraciones, propósitos, promesas, votos, pactos y compromisos para con Dios y los hombres. Todo eso agrava el pecado. Si es que se hacen deliberadamente, con premeditación, presuntuosamente o en forma insolente, jactanciosa, maliciosa, frecuente, obstinadamente, con deleite, continuamente o reincidencia después de haberse arrepentido. Todas estas consideraciones agravan un pecado. Y lo último, que agrava un pecado, según nos enseña e ilustra el Catecismo Mayor, es que lo que agrava el pecado son las circunstancias del tiempo y lugar. Por ejemplo, si son en el día del Señor o en otros momentos del culto divino, o inmediatamente antes o después de éste, o de otras providencias tomadas para prevenir o remediar tales faltas, si fue en público o en la presencia de otros que puedan ser provocados o manchados por ellos. Así que si encontramos, a la luz de la razón, si eso es lo que esperamos de un sistema judicial humano que es justo, que sea sensible
a las consideraciones en las que se dio un delito, y entonces puede que haya un homicidio, pero el homicidio entonces tiene varias consideraciones que va a hacer que al homicida se le aplique la pena correspondiente. Entonces, si eso esperaríamos de un sistema de justicia humano que sea justo, Dios no está por abajo del sistema de justicia del hombre, está por encima. Así que para Dios, entonces, y en la Escritura encontramos que ciertos pecados son de una categoría, o hechos, o sostenidos de una manera distinta que hace que sean más graves. Así que los pecados de esta categoría es donde caben los pecados que hemos llamado públicos, escandalosos, sostenidos, corporativos y mayores. Son aquellos pecados que por su naturaleza grave deben ser tratados de acuerdo a su naturaleza. Hemos explicado que la disciplina debe ser tanto correspondiente como gradual. Así que si algo es menor, común, privado, pues espera que su tratamiento sea correspondiente. Pero si el pecado es mayor, corporativo, escandaloso, público, pues el tratamiento debe ser correspondiente, y la mayoría de veces el tratamiento debe ser inmediato. Vale la pena observar que pecados públicos no necesariamente son los que se cometen públicamente. Cuidado. Son aquellos de naturaleza pública, es decir, cuya afectación es a muchos. Porque puede ser que sea un pecado secreto, pero cuya afectación sea eminentemente pública y corporativa, es decir, que afecte al cuerpo. Hablamos de pecados que no afectan a uno, sino cuyos efectos sean a un círculo mayor, cuya naturaleza no puede remediarse en un círculo pequeño. Pecados que tratados privadamente traerían daños colaterales. Pecados que la mayoría de veces no necesitan gradualidad, pues el tiempo que se les permita correr en una vida o en la iglesia será más dañino. Entonces no es como en la ofensa privada, que allá decíamos, no sabemos cuándo pasar exactamente de un paso a otro, pero si uno habla con un hermano y se toma un tiempo y empezamos a conversar hasta persuadirlo, eso cabe. Pero en estos pecados a veces dar tiempo es dañino, es como si una persona se estuviera desangrando. Entonces no podemos decir, bueno, vuelva en 8 días a ver cómo sigue. No, eso toca atenderlo ahora. Por ejemplo, pecados que alteran la paz y el orden de la iglesia, manchan de manera tajante el testimonio evangélico, pecados que de no tocarse de manera pública correrán y dañarán a muchos aprovechando la ignorancia del pecado. Quizás algunos estén familiarizados, solo quiero mostrar esto como una ilustración con el episodio de Pablo y Pedro, que se nos narra en Gálatas. Entonces aquí estamos hablando de un pecado que el apóstol Pedro cometía, pero ¿de qué naturaleza era? Era de naturaleza más bien pública, porque dice la Escritura que él simulaba, ¿verdad? Se retraía, se apartaba porque tenía miedo de los judíos, y en su simulación participaban otros judíos, ¿verdad? Entonces, miren lo que hacía el apóstol ya sobrepasó lo que era privado, era una conducta que él hacía pública, era una especie de hipocresía pública, y que además de ser público estaba afectando a más personas. Y cuando esto ocurre, dice, cuando Pablo vio que Pedro no andaba rectamente, dije a Pedro delante de todos. Y uno diría, uy, Pablo,
¿no has leído que si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo estando tú y él solos? Sí, lo que pasa es que Pablo entiende que este no es un pecado privado. Este pecado ya sobrepasó lo privado y entonces debe ser tratado así. Por eso, si Pedro hubiera hecho algo privado, Pablo lo llama aparte y le dice hermano. Pero como el pecado era público a la vista de la iglesia y estaba afectando a la iglesia, Pablo se paró y delante de todos, ofensa pública, exhortación pública. ¿Me hago entender? Ese es un principio. Esta aclaración nos permite pensar que la disciplina aplicada a uno de estos pecados también tiene matizaciones. Por ejemplo, depende del grado de luz que el ofensor tenga. ¿Qué grado de luz usted piensa que tendría el apóstol Pedro? Uy, pues mucha. Un apóstol. Entonces, por eso es tratado así. Quizá sea otro líder con menos luz, o sea, otra persona con menos luz, se trataría igual, pero con más consideraciones. De la intencionalidad hasta donde se pueda corroborar. También eso va a depender cómo se maneja. De la obstinación con que esta conducta se abrace, de las personas afectadas, del daño que cause. Tantas consideraciones que deben tenerse en cuenta para aplicar también esta disciplina. Por eso, así como en los pecados privados, debe haber sensibilidad y sabiduría en aplicar el principio de Mateo 18, según cómo se presente el pecado. En este tipo de pecados debe haber también cierta sensibilidad y sabiduría para aplicar el correctivo. Y creo que la Biblia, sin ser microparticular, sin darnos pues los detalles de cómo es que todo como un manual es completamente minucioso, sí nos provee principios para aplicarlos. Miremos algunos textos bíblicos. Romanos 16, 17. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Mire, allí la gradualidad, no hay. El punto es, fíjense y cuando determinen quién causa divisiones y tropiezos, es decir, de forma sostenida, que eso es distinto a que, por ejemplo, un hermano cuando hable tenga una mala opinión de un tema, o un maestro que en el púlpito cometa un error, una falta de apreciación. Eso todavía es manejable. Estamos hablando de los que causan divisiones y tropiezos en la doctrina, es decir, que lo hacen, que esa es su conducta. Dice, apártense de ellos. O sea, el tratamiento es rápido. Aquí la palabra para división es dixostasia, que significa desunión, disensión, controversia, revuelta. Y de esto hay muchos hermanos en las iglesias que quieren causar divisiones revolviendo, haciendo una revuelta, un motín. Puede hablar de una persona que divide en contra de la doctrina, que divide a la iglesia en doctrina, o aquellos que levantan contiendas, hacen motines en contra de la enseñanza de la palabra de Dios, apartando a otros de la obediencia a Cristo. Nosotros sabemos muy bien que en la iglesia de Suba que es ese caso. La palabra usada para tropiezo es escándalo, que significa rama para hacer una trampa, un lazo de trampa, ocasión de tropiezo o caída. Así que el contexto es iluminador de Romanos 16. Entendemos que el pecado aquí descrito seguramente eran falsos hermanos que se habían ganado el oído de muchos hablándoles palabras de suavidad carnal, como hacen la mayoría de divisores, ¿no? Le llevan a la gente como por sus pecados, ¿verdad? Los estimulan a sus pecados, envolviéndolos en sus razonamientos con argumentos que estimulaban su carne. Así engañaban a los discípulos y los desviaban de la fe, versículo 18, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Así que el mismo contexto nos dice que era lo que estaba pasando. ¿Qué dice el Señor que se debe hacer con ellos?
En el caso de aquellos que ponen tropiezo o causan división, la iglesia es llamada a identificarlos. O sea que la iglesia no puede mirar para otro lado y decir, no hagamos nada y reunámonos con ellos y tratémoslos como amigos. No. Identifíquelos y apártese, dice. La palabra que os fijéis del texto es scopein. Scopein, todavía tenemos una palabra aquí para telescopio. Scopio, ¿verdad? Ahí viene. Que es, donde derivamos la palabra telescopio, microscopio, periscopio, que significa ver con intencionalidad, fijarse, considerar. Eso significa que os fijéis. La iglesia tiene el deber de identificaros, mirarlos fijamente, considerar su conducta y apartarse de ellos. La palabra apartarse es eclino, que significa evadirlos, apartarse. Qué interesante, ¿no? Que a veces en la iglesia hacemos lo contrario. Somos bien ingenuos y en lugar de hacer esto los invitamos a la casa, los tratamos y decimos, yo pensé que eso le iba a pasar y que eso no era nada. Mire, lejos, tan solo hubiera ese versículo sería suficiente. ¿Cómo queda nuestro texto? Que la iglesia es llamada a fijarse cuidadosamente en quienes causan disensiones y divisiones en doctrina o levantan motines contra la palabra de Dios y debe apartarse de ellos con firmeza, evadiéndolos. El verbo apartarse es tan imperativo, lo que nos señala que es una orden que requiere como cumplimiento una acción firme y resuelta. Si se da cuenta, aquí no hay procesos, pasos ni paciencia. Un día que se le da un divisor, un día que mata a una oveja. La orden apostólica es tajante y entendemos que el caso que el apóstol tiene en mente es ese tropiezo grave, contaminador, tan grave que si no se ataja destruye enseguida. Pero no hay nada más que hacer sino señalarlos y apartarse de ellos. Pecado es así, entonces no hay gradualidad. Primero los Corintios 5, 1 al 13. No vamos a leer todo, por supuesto, pero sí los versículos 2 al 5. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, no estamos hablando de una teletransportación o algo así, ¿no? Mi espíritu es, ustedes ya saben lo que les he enseñado, mis enseñanzas son como mi presencia entre ustedes, se reúnanse ustedes en el espíritu de las cosas que les he enseñado, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Aquí encontramos la misma medida, pero por otro tipo de pecado, esta vez el pecado sexual. ¿Podemos decir que todo pecado sexual se reprende con excomunión directa? No. Pues como le digo, tal y como venga el pecado, así debe aplicarse el principio. Piense en el hermano que peca de esta manera. Lo hizo por debilidad, pero de inmediato confiesa su pecado. No es sorprendido, lo confiesa. Está dispuesto a hablar con sus padres si es soltero, con su esposa si es casado, está dispuesto a que se le discipline. En este caso, hermanos, aunque sea un pecado escandaloso y público, hay muchas consideraciones que nos harán disciplinarle, pero jamás excomulgarlo. No es este el caso que el apóstol tiene enfrente. En el versículo 1 nos dice que este hombre al momento tiene la mujer de su padre. O sea que cuando esto es escrito, él todavía tiene la mujer de su padre. Está en presente, el que tiene. No fue un asunto de debilidad, era un asunto que ya el hombre convivía con su madrastra. No había confesado su pecado, no se había apartado y además de eso seguía frecuentando la iglesia y era tomado como parte de la membresía, con todo y eso. Lo que vemos en este pecador era que a fuerza de su costumbre pretendía aceptación y lo había logrado. Hasta que el apóstol se entera. La iglesia debería lamentar haber participado como cómplice de este pecado.
El hecho no admitía demoras. El Señor le dice a la iglesia por medio de Pablo, ¿no ve que un poco de levadura que leuda? O sea, cada momento que ese hombre esté ahí, contaminará. Así que el hecho no admitía demoras, la iglesia debería reunirse inmediatamente y sacar oficialmente a ese hombre. Por ello la figura de la masa, el asunto era de prisa, o si no la iglesia iba a ser rápidamente contaminada. Como veremos, no todas las excomuniones son nombradas de la misma manera. Aquí la excomunión se le da un nombre feo. O sea, la excomunión es un término feo, pero aquí se le da el nombre de entregarlo a Satanás. Los términos nos indican que si bien excomunión es excomunión, los pecados sostenidos, escandalosos, que dañan el testimonio del Evangelio de forma más pública y obstinada, deben ser tratados con la máxima pena y que no quede duda de la repulsión divina hacia el pecado y la posición oficial de la iglesia. Eso debe quedar clarito. Estamos hablando de cómo se presentó este pecado. Entonces note que no hay un manual completamente exhaustivo, pero nos da principios. Entonces Romanos nos da principios, Corintios nos da principios, Segunda Tesalonicenses 3, 6 al 15. No vamos a leerlo todo, pero leo esta parte. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Aquí luego de un gran prólogo, donde el apóstol pone al Señor como testigo, se señala el proceso con aquellos que andan de forma desordenada. ¿A qué le llama hermanos que anden desordenadamente? Aquellos cuya conducta muestre que no se conforman a las enseñanzas de la palabra de Dios. Si nota aquí, no se nombra como tal el pecado, sino que entra bajo la clase de conducta desordenada. Es interesante, porque aunque en Tesalonicenses la conducta desordenada haya tomado una manera, la mostrada en Tesalonicenses no es la única manera de andar desordenadamente. Checa que hay un principio. La expresión en el original es muy general, pues se usa para quien de forma sostenida, activa, esté viviendo de forma irregular, no apegándose o conformándose a la palabra de Dios. La palabra usada es atacos, es decir, insubordinado u ocioso. ¿Cuánto cabe ahí abajo de esas categorías de insubordinado u ocioso? Cualquier cosa. Toda conducta que no se conforma a la palabra de Dios y se sostenga. Ahora uno dirá, ¿y dónde está lo público? No está en lo aberrado, no está en lo exagerado, como en el texto de Corintios, sino aquí en la conducta mala, pero sostenida. Eso lo hace grave. Puede ser que sea una conducta, llamémosle, de las comunes, ¿no?, que se debe aceptar, pero de las comunes, pero ¿qué lo hace reprochable, público y falta mayor? Que se sostiene. Cuando un creyente puede andar en una conducta errada y pasa el tiempo y no la corrige, y no la corrige, y no la corrige, y no la corrige, cuando alguien que se confiesa creyente pueda pasar meses en cierta forma de vivir que no se conforma a la Escritura, pese a que se le enseña y él insiste, la iglesia dice debe apartarse de él. La palabra apartarse es stelo, es decir, apartarse o reprimir el trato para con él. Como ve, el texto dice cosas, pero no dice otras. Así que tómelo como un principio y esto nos debe ayudar a entenderlo. Aquí la sabiduría divina nos informará si será necesario proceder así de una vez, si es que un hermano es sorprendido de una conducta desordenada, o si será necesario apartarse de él pese a muchas exhortaciones. ¿Cómo puede ser esto? Piense esto. Imagine que un hermano nos ha podido engañar a todos, aún a su familia, y desde hace meses o años es esclavo de las apuestas. Piense en este caso.
como nadie lleva cuenta de sus ofrendas, ni en su casa de cuánto es que gana, nadie lo sabía, pero es sorprendido, gastando el dinero que Dios le da en apuestas. Esta persona de inmediato debe ser apartada. ¿Por qué? ¿Cómo es que ha sostenido esta conducta por tanto tiempo, estando en la congregación, sirviendo, tomando la cena, conviviendo en su casa, sin decir nada? El hecho de haberse perpetuado hasta que fue sorprendido, esto lo hace un pecado grave o mayor. Pero imagine el hermano que tiene cierta debilidad y se empiezan trabajos con hermanos de amonestarlo unas y otras veces, una debilidad, los hermanos lo exhortan, lo amonestan, lo animan, y si con el tiempo no se corrige, se toman medidas fuertes buscando su corrección sin llegar a expulsarlo, como versículos 14 y 15, si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a este señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence, mas no le tengáis por enemigo sin amonestarle como hermano. Entonces note que hay otro parámetro. A veces en ciertos tipos de pecados, entonces se va a apartar de la comunión, aunque no sea apartarlo de la comunión definitiva. Lo que algunos entienden, o así le llaman antiguamente, se le conocía como excomunión menor. Era sacarlo de la comunión sin sacarlo de la membresía. Pero la excomunión mayor era la sacada oficial ya de la membresía. Tito 3:10, otro texto, nos muestra la dinámica. Así que usted debe tomar todos estos textos, ¿verdad? Y eso es lo que la iglesia debe hacer en casos de disciplina a pecados de estos. Tratar de tener todos los elementos y aplicarlos con sabiduría al caso específico. Tito 3:10, al hombre que causa divisiones, después de una y otra amonestación, desechadlo. Este sin duda nos habla de un tipo de división cuya naturaleza puede ser tratada con más paciencia. Ya vimos, porque alguna persona puede decir, bueno, Pablo, en Romanos 16 nos dijiste que si causa división contra la doctrina, apártese de él. Y aquí dice, después de una y otra amonestación, deséchalo. Pablo, ¿qué? ¿Lo uno o lo otro? Yo creo que son dos casos distintos. En Romanos, la naturaleza del problema exigía un trato inmediato y severo. En Tito 3:10, quizás la naturaleza de esta división pueda ser tratada con más paciencia. Al menos por el contexto inmediato, vemos que esto es así. Pues Pablo está exhortando a Tito en un sentido particular en el versículo 9, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Así que Tito había sido dejado en Creta para corregir lo deficiente. Debería ser capaz como hombre de Dios de rebatir las malas enseñanzas, y esto no lo debería hacer indefinidamente. Sabemos por estos datos que él debería tener sabiduría para enseñar, defender, tratar de persuadir, pero a los hombres que luego de enseñarles seguían obstinados, él debería desecharlos. ¿Sí ve que es otro el contexto? Otra la metodología, otra la manera. Así que ya que Tito fue dejado en Creta para tratar de enseñar, persuadir, entonces tenga paciencia. Ya después que ha enseñado, ya ha exhortado, y los hombres siguen obstinados, deséchelos. Yo creo que no era el caso de Romanos. En Romanos ya estamos hablando de una iglesia conformada donde se presentó un asunto que debía hombres seduciendo a otros con palabras lisonjeras. Así que note que depende la manera, depende la cosa, la circunstancia, la providencia,
se aplica el principio, igual el principio es duro. A unos se les dará tiempo para que puedan aprender, corregirse y enmendar su error. Quizás su error procedía de ignorancia, que luego de ser tratada cesaba. Pero en otros casos se presupone el haberles insistido, además de su ignorancia, no deseaban corregirse y era necesario desecharlos. Por eso decimos que depende cómo venga el pecado, así se combate. Esto se confirma por el versículo 10 y 11. Dice: al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Si bien estaba dividiendo, se le presumía ignorante, que podía ser enseñado, pero cuando no se corrigió, su falta de entendimiento demostraba que eso era una conducta pecaminosa y que su mente estaba pervertida y por eso debía ser excomulgado. Un buen comentario del comentario de Proverbios, de Lawson, de Proverbios 22:10, del texto: echa fuera al escarnecedor y saldrá la discordia, y cesarán también la contienda y la ignominia. Dice él: todas las familias, las iglesias y sociedades de cualquier tipo serán felices si echaran fuera a los escarnecedores, porque son los autores de la contienda y la ignominia, de las discusiones, difamaciones y blasfemias con las que se envenenan los placeres más dulces de la sociedad para convertirlas en hiel. Pero si no es posible expulsarlos, deberíamos al menos evitar toda amistad y compañerismo con ellos y excluirlos de cualquier relación que, para beneficio y edificación mutua, pretendamos formar con ellos por voluntad propia. Así que hay asuntos que deberíamos zanjar rápidamente. Este hombre dice: la paz es esencial para el bienestar de los hombres, pero no puede mantenerse mientras se permita que los escarnecedores siembren las semillas del pleito, con sus observaciones rudas y sus reproches maleducados. Su comportamiento es tal que inflan las pasiones hasta de los hombres de mejor carácter, solo que no se han apartado del camino de estas personas indeseables. Y una vez que se ha encendido el fuego, nadie puede saber cuándo se apagará. Se nos manda, en cuanto de nosotros dependa, que estemos en paz con todos los hombres, y por tanto es necesario que vigilemos a los que causan disensiones y tropiezos y que nos apartemos de ellos. Romanos 16:17. Entonces aquí hay sabiduría, hermanos, porque una persona que causa división, una persona que es contenciosa, que sostiene ciertos pecados, puede llegar a inflamar, como dice él, las pasiones de los hombres, hasta de los hombres de mejor carácter. Tener un hombre ahí es un lazo. Un hombre así puede exasperar hasta un santo, puede llevarlo a pecar, puede estimular a otros a pecar, puede dividir en doctrina, puede dañar a los débiles, puede asentar a un individuo en su pecado. Generalmente ellos hacen esto porque dice que con palabras lisonjeras atrapan a la gente. Entonces generalmente son: ay, hermano, yo sé que la iglesia te está diciendo que abandones tu pecado, pero es que ellos no son misericordiosos. Ven, refúgiate en mis brazos, que yo sí lo soy. Bueno, no le dirán así, creo, espero, pero por ahí va el asunto, usted sabe. Entonces se gana la simpatía del pecador. En vez de en amor exhortarlo, ayudarlo, ¿cómo le ayuda a orar, hermano? Venga, a ver, leemos este libro, venga, hermano, ¿cómo hacemos para que usted abandone el pecado? No, le dan la razón, le dan por su lado, ¿verdad? Y estas personas deben ser catalogadas como escarnecedores, y nosotros debemos vigilar porque realmente causan tropiezo, Dice Lawson:
Pero ¿cesará la contienda si echamos fuera a estos azotes de la sociedad? Respuesta: sí, a menos que también alberguemos en nuestro pecho su mismo temperamento. Debemos expulsar de nuestros corazones los principios del escarnio, esas pasiones orgullosas y feroces de donde surgen todas las disensiones. Y mire cómo le habla al escarnecedor. ¿Hasta cuándo te deleitarás en tu escarnio, escarnecedor? ¿No ves qué signos de infamia caen sobre tu nombre? ¿No te das cuenta que eres una plaga para todos los que te rodean, hasta el punto que los sabios te excluyen de su compañía, debido a que tus actitudes son tan impías que no pueden aguantarse? ¿Por qué te consientes esa arrogancia que hace de ti la serpiente de la sociedad humana? Ve y aprende de aquel que es manso y humilde, y hallarás descanso para tu alma. Así te convertirás en el deleite de aquellos que te consideran hoy una abominación. Este es un comentario fuerte, pero es que la Biblia entiende cuál es el poder del hombre que causa tropiezo, división, que es escarnecedor, que pasa por alto la conformidad bíblica. Bien, vamos a aplicar este asunto para terminar. Lo primero es que los pecados de carácter más grave, los que hemos llamado públicos, escandalosos, sostenidos, corporativos, mayores, tienen un tratamiento bíblico particular que debe distinguirse del tratamiento de los pecados catalogados como privados, comunes, ocultos y menores. No pueden confundirse las medicinas a causa de haber confundido la enfermedad. Cuidado. No puede tratar una enfermedad mayor con una medicina para una enfermedad menor. Es decir, no trate un cáncer con acetaminofén. ¿O cómo le llaman en otros países? Paracetamol. No trate un cáncer con paracetamol. Ni puede tratar con quimioterapia una gripa. No. Cada pecado, tal cual sea su naturaleza, la manera como venga, debe ser catalogado y tratado con apego a la Biblia. Hoy día, bueno, esto por las redes, no debería haber pasado, pero por las redes cualquier persona se hace su predicador, ¿verdad? Se hace youtuber. Y hoy cualquiera por internet predica lo que quiera. Y cuando se responde de la misma manera, es decir, públicamente, muchos llaman y dicen: ¿pero usted ya habló con él en privado? Ay, imagínense a Pablo en la época con Pedro. Uy, Pablo, ¿no debiste haber llamado al hermano Pedro en privado? ¿El pecado de qué categoría fue? Público. Entonces, ¿cómo tocaba corregirlo? Pues público. O sea, no me diga que para un pecado público corrección en privado, pero tampoco para ofensa privada, que se puede manejar privadamente, la medicina debe ser pública, como pasa en muchos lugares. Hermanos tienen discordias, y a la primera, ya una vez en la reunión de asamblea, de la asamblea de la iglesia, entonces, aquellos hermanos, ustedes vengan, pasen al frente, miren estos pecadores. Eso a veces pasaba en algunas iglesias anteriormente, ¿no? Quizás hoy no, pero sí tenemos conocimiento. Segundo, cada creyente debe considerar si aquí también Cristo reina sobre su corazón. Muchos creyentes parece que aquí las líneas de la Biblia se les vuelven borrosas. Sus sentimientos les ciegan y bajo un pretendido amor hablan como si no creyeran en la inspiración de los textos que leímos hoy. Uy, no, esto es muy radical. Eso es muy exagerado. Yo prefiero amar al caído. No voy a apartarme del individuo rechazado por la disciplina eclesiástica. Eso no es amor. Corrigiendo y editando la Biblia, ¿cómo le parece? ¿Cuántos razonamientos pueden levantarse para no subordinarnos a la palabra de Dios allí? Es que esto no se lo inventó Pablo, ni el ser más malo del universo. Es Cristo que dijo: si esto pasa, haga esto. ¿Seremos más amorosos que Dios? Esa es una trampa del diablo. Abajo de ese falso amor están otros pecados que la persona no ve.
¿Qué me llevaría a mostrar ese tipo de amor? Es como el amor del padre que dice, yo no castigo con vara a mi hijo porque lo amo. Abajo de ese supuesto amor está puro orgullo, incredulidad, odio al muchacho. La Biblia lo dice, que el que tiene la disciplina a su hijo que aborrece. Esa persona que dice, uy, no, no, apartarme del hermano que fue disciplinado o expulsado, uy, no, 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 eso es muy radical, eso es muy exagerado. Hacer lo que la Biblia dice, uy, eso es muy radical, esa iglesia son legalistas. Debajo de ese supuesto amor hay pura insubordinación. Yo creo que ese tipo de personas se besa a sí mismas y dicen, es que yo hago lo mismo, es que donde yo se la aplique a él, luego me la aplican a mí. Por eso hay que estar seguro de quién usted acepta la membresía. ¿Cuántos razonamientos pueden levantarse? Muchos prefieren darles la espalda a sus hermanos fieles por abrazar al pecador no arrepentido y expulsado. Lo repito, muchos prefieren darles la espalda a sus hermanos fieles, a los que andan en integridad, a los obedientes, por abrazar al pecador no arrepentido y expulsado. En muchas iglesias se recibe a personas expulsadas, prefieren esas iglesias pelear con iglesias fieles para abrazar al pecador no arrepentido. Eso es apartarse completamente de la palabra de Dios. Cuídese de pretender parecer más amoroso, misericordioso y justo que Dios, porque el que está equivocado seguramente es usted. Tercero, aquí vemos la necesidad de ahondar en el estudio de la palabra de Dios para adquirir mucha sabiduría. Por eso se exhorta en cierta parte de la Escritura a trazar bien la palabra de verdad. Muchos no tenían una idea clara de lo que era la disciplina eclesiástica, de dónde venía el concepto, de la manera de aplicarla. Por eso es necesario el estudio juicioso y sosegado de la Biblia, pues llegará el momento cuando debemos aplicar un principio y debemos como iglesia tener la mente de Cristo para aplicar. No le deje eso al pastor solamente, el guía. Ya la aconseja, por supuesto, pero una iglesia debe ser santa y debe abundar en la palabra de Dios, debe celar y amar la santidad. Y en ese contexto de luz verá la luz del Señor. El asunto se complica cuando empezamos a tener otra base, otros intereses y otros motivos. Así que estudiemos la palabra del Señor, hagámoslo por nosotros, por la iglesia, por el momento cuando Dios nos va a poner un desafío que requiera sabiduría en la aplicación. Estos son dos comentarios, mi cuarta aplicación. Estos son dos comentarios de declaraciones doctrinales antiguas. Hay una que se llama la Plataforma de Cambridge de 1648. Así que eso fue hace poco, ¿verdad? Que se titula De la excomunión y otras disciplinas. Así que note lo que se creía antes. Dice, pero si la transgresión es más pública al principio y de una naturaleza más nefanda y criminal, a saber, tales como las que son condenadas por la luz de naturaleza, entonces la Iglesia, sin tal actuación gradual, ha de expulsar al transgresor de su santa comunión, para mayor mortificación de su pecado y la sanidad de su alma en el día del Señor Jesús. En el documento llamado De la médula de la teología, que fue escrito por William Ames en la década de 1620, dice, sin embargo, en los delitos más atroces no se requiere tanta paciencia y demora para decidir entre arrepentimiento o obstinación como en las faltas comunes. Se lo traigo para que usted note que no es un asunto que solo nosotros pensamos, sino que estamos de acuerdo a como antes se ha entendido la disciplina de los pecados graves, escandalosos, mayores, sostenidos, como hemos visto. Esta es pues la enseñanza de el tratamiento de este tipo de pecados.